Buenos días, mi nombre es Paola Bedoya, soy estudiante del quinto trimestre de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua. La actividad a presentar está bajo la Cátedra de Práctica Jurídica, bajo la tutoría de la profesora Dani Bello. La actividad a presentar lleva por nombre el contrato laboral en el derecho venezolano, definición, tipos y características. A continuación vamos a presentar una breve introducción de lo que vendría siendo el contrato. El contrato es un acuerdo jurídico entre dos o más personas, ya sean de forma física o de forma empresarial, en el cual se llevan a cabo relaciones, obligaciones jurídicas. Sin embargo, en el aspecto laboral esto tiene un cambio, ya que en el contrato laboral es donde se regula jurídicamente la relación entre el trabajador y el empleador. A continuación, expandiremos esos conocimientos. El contrato laboral tiene su origen en el derecho romano, donde existía una figura llamada locator conducted operarum, que consistía en el acuerdo mediante el cual una persona prestaba servicios a otra a cambio de una remuneración. Sin embargo, durante la Revolución Industrial surgieron muchas injusticias laborales, como largas jornadas de trabajo y falta de protección al trabajador. Esto generó la necesidad de crear normas que protegieran al trabajador. Como consecuencia, nació el derecho del trabajo, con el objetivo de regular la relación laboral y garantizar derechos y condiciones dignas para el trabajador, asimismo como obligaciones para el patrono. Posteriormente a esto, organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo promovieron la protección laboral. A nivel mundial, en Venezuela, el contrato laboral evolucionó con la Ley del Trabajo del año de 1936 y actualmente está regulado por la legislación vigente, que garantiza la protección y estabilidad. Si nos vamos un poco más a lo que vendría siendo la parte jurídica, revisamos lo que vendría siendo la Ley Orgánica del Trabajo. Los trabajadores y las trabajadoras establecen en su artículo 55 que el contrato de trabajo es aquel mediante el cual se establecen las condiciones en las que una persona presta sus servicios en el proceso social de trabajo bajo dependencia a cambio de un salario justo de forma equitativa. Esto nos deja como referencia que esto es un contrato laboral, es el que se encarga de una relación jurídica entre un trabajador y un patrón. A continuación daremos las breves características del contrato. Como sabemos, todo término debe tener una especificación y asimismo debe tener unas características que lo complementen y le den rigurosidad legal. Tenemos en primer lugar la subordinación, que es la facultad que tiene el empleador para dirigir y supervisar el trabajo del empleado. Esta característica es clave porque demuestra que existe una relación de dependencia jurídica entre el trabajador. Esto quiere decir que éste debe cumplir horarios, normas, directrices que están establecidas por la empresa. Tenemos la segunda característica, que vendría siendo la que se denomina carácter personal. Esto significa que el trabajador debe realizar sus funciones por sí mismo, ya que la empresa lo contrata por sus habilidades y capacidades. No puede venir otra persona en su lugar porque la relación laboral es directa y basada en la confianza. Tenemos en tercer lugar lo que vendría siendo la onerosidad, que implica que el trabajador recibe un salario a cambio de su servicio. Sin remuneración no existiría un contrato laboral y este salario es fundamental porque garantiza el sustento del trabajador y su familia, obviamente. Como otra característica tenemos que es muy importante es la bilateralidad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué significa este término? Que ambas partes tienen obligaciones. El trabajador presta el servicio y el empleador debe pagar el salario y garantizar que esas condiciones sean adecuadas al trabajo. Es una relación de compromiso mutuo. Sin esto, no hay contrato laboral. Finalmente, el contrato laboral es un contrato de forma de tracto sucesivo, lo que significa que no se cumple en un solo acto, sino que se desarrolla al pasar el tiempo. Cada día de trabajo y cada pago forman parte de la ejecución continua del contrato, lo que genera estabilidad y derechos como antigüedad y prestaciones. Como aporte personal, estas características permiten identificar cuando estamos frente a una verdadera relación laboral y garantizan la protección del trabajador dentro del marco jurídico venezolano. A continuación vamos a explicar lo que vendría siendo los elementos del contrato laboral.
Para comprender realmente cuando existe una relación laboral, no basta con ver si hay un documento firmado, sino que debe tener una afirmación. La Ley Orgánica del Trabajo establece que la relación laboral surge cuando concurren 3 elementos esenciales. Estos elementos son tan importantes que incluso si no hay contrato escrito, su presencia demuestra que sí existe un vínculo laboral. A continuación, los explico de una forma más breve. Tenemos el primero, que vendría siendo prestación del servicio. El primer elemento es la prestación personal del servicio. ¿Qué puede significar esto? Que el trabajador debe realizar directamente la actividad para la cual fue contratado, aportando asimismo sus capacidades físicas e intelectuales, entre otras. En este informe se cita lo que vendría siendo Cabanellas, quien señala que el contrato se fundamenta en un compromiso personal del trabajador, lo que demuestra que esta prestación no puede separarse de la persona que la ejecuta. Es decir, el trabajador no puede enviar a un sustituto porque la empresa lo contrata por sus habilidades específicas. Tenemos el segundo elemento, no menos importante, es la subordinación jurídica. El segundo elemento es la subordinación jurídica, que es la facultad del empleador para dirigir, organizar y supervisar el trabajo. Este elemento es clave porque permite identificar que estamos frente a una relación laboral y no ante un contrato civil. Como explica nuevamente este autor, Cabanellas, la subordinación coloca al trabajador dentro de la organización y del empleador y sujeto a su poder de dirección. ¿Esto qué puede decir? Que esto incluye cumplir horarios, normas internas y lineamientos establecidos por la empresa. Tercer elemento, la remuneración o salario. El tercer elemento es la remuneración, que representa la contraprestación económica que recibe el trabajador por el servicio prestado. Como aporte personal a este informe, puedo decir que estos 3 elementos son sumamente importantes para que pueda constituirse un contrato laboral. A continuación vamos a exponer lo que vendría siendo la clasificación de los contratos laborales. La Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, especialmente en su artículo 60, establece 3 formas esenciales de contratación. A continuación se explican. El contrato por tiempo indeterminado. Este es un tipo de contrato que es de la forma más natural y principal de contratación en Venezuela. La LOT señala que cuando no se fija una fecha de finalización, se presume que el contrato es indefinido. Esto demuestra que la ley privilegia la estabilidad laboral como un derecho fundamental. Este tipo de contrato ofrece la mayor protección al trabajador porque su determinación no puede ser arbitraria. Solo procede por causas justificadas como renuncia, despido justificado o mutuo acuerdo. Además, garantiza beneficios como antigüedad, prestaciones sociales, entre otras. Esto se destaca porque este contrato se fundamenta en el principio de continuidad, lo que refuerza la idea de que el trabajo debe ser estable y permanente. Luego tenemos el contrato por tiempo determinado. Este contrato es aquel que se establece desde el inicio, una fecha de inicio y una fecha de finalización. La LOC en su artículo 63 aclara que este tipo de contrato solo puede celebrarse en situaciones específicas, cuando la naturaleza del servicio lo exige, cuando se sustituye temporalmente a otro trabajador o cuando existen circunstancias excepcionales. Este contrato no puede exceder de 1 año y solo admite una prórroga, salvo que exista una justificación válida para una segunda. Aunque es temporal, el trabajador mantiene todos sus derechos, salario, prestaciones, seguridad social y condiciones dignas. En esta investigación se explica que este contrato es útil en actividades transitorias, como cubrir una licencia de maternidad o un proyecto puntual. Tenemos el tercero, que es el contrato por obra determinada. Esto quiere decir que no depende del tiempo, sino la culminación de esa tarea específica. La relación laboral dura lo que exactamente dura esa actividad. En el artículo 63 de la LOA se señala que se procede a hacer esta contratación cuando se realiza una actividad concreta. Este tipo de contrato es común en sectores como la construcción, instalación de equipos o proyectos técnicos. Aunque finaliza automáticamente al concluir la obra, el trabajador goza de todos los derechos laborales. Aquí se destaca que esta modalidad permite delimitar con precisión el objeto del contrato y adaptarlo a necesidades productivas específicas. Desde mi perspectiva, esta clasificación demuestra que el desarrollo de estas clasificaciones en el derecho laboral venezolano busca equilibrar 2 realidades.
Por un lado, la necesidad de estabilidad del trabajador y por otro, la flexibilidad que requieren las empresas para adaptarse a distintos tipos de actividades. Para mi consideración, esta estructura legal permite atender situaciones permanentes, temporales y específicas, sin sacrificar la protección del trabajador, lo cual refleja un enfoque humano y garantista del trabajo como un derecho fundamental. A continuación vamos a hablar sobre lo que vendría siendo las características del contrato de trabajo según su especialidad. Además de las características generales del contrato laboral, en la investigación se demuestra que la Ley Orgánica del Trabajo reconoce que no todas las actividades se desarrollan en las mismas condiciones. Por eso existen características especiales que dependen del tipo de trabajo que se realiza. Estas particularmente permiten que el contrato se adapte a la realidad de cada actividad, sin perder su carácter protector. A continuación explico 4 de estas. Primera, adaptación del contrato a la naturaleza del servicio. El artículo 207 de la LOT habla principalmente es que este contrato laboral se adapta a la naturaleza del servicio. En la investigación analizo el artículo 207 de la LOC que regula el trabajo doméstico. Este tipo de trabajo se realiza dentro del hogar del patrono, un entorno privado y distinto al empresarial. Por ejemplo, una trabajadora doméstica que cocina, limpia o cuida niños, etc., trabaja en un espacio familiar, no en una oficina. Esto exige condiciones contractuales especiales relacionadas con la convivencia, la confianza y la privacidad. Esta adaptación demuestra que el derecho laboral reconoce la realidad del servicio y ajusta la regulación a ese contexto. Tenemos la segunda, dependencia de las condiciones del entorno laboral. El artículo 229 de la LOC se especializa en esta segunda característica, que es el contrato que depende de las condiciones propias del entorno laboral. En el trabajo agrícola regulado por el artículo 129, factores como el clima, los ciclos de cosecha y el entorno geográfico influyen directamente en la prestación del servicio. Por ejemplo, un trabajador agrícola puede tener jornadas más largas durante la cosecha y menos actividades en temporadas de lluvia. Esto demuestra que el contrato debe adaptarse a la realidad productiva del campo, sin dejar de garantizar sus derechos como salario, seguridad social y condiciones dignas. Tercera característica, mayor responsabilidad en determinados cargos. La tercera característica es la mayor responsabilidad que existe en ciertos cargos, especialmente en los trabajadores de dirección. Según el artículo 37 de la LOT, estos trabajadores representan al patrono, supervisan personal y toman decisiones importantes. Por ejemplo, un gerente no solo cumple sus funciones, sino que también organiza horarios, supervisa cantidades de equipos y toma decisiones operativas. Por eso, su contrato incluye condiciones especiales relacionadas con la confianza, la disponibilidad y la responsabilidad. Esto demuestra que la ley reconoce que ciertos cargos requieren un tratamiento contractual distinto. La cual protección jurídica diferenciada según la actividad. La cuarta característica que se desarrolla en esta investigación es la protección jurídica, diferenciada según la actividad laboral. ¿Qué significa esto? Que el contrato laboral no es uniforme, sino que se ajusta a las necesidades y riesgos propios de cada tipo de trabajo. Ejemplo, el trabajador doméstico requiere protección en temas de privacidad y convivencia. Es muy importante eso. El trabajo agrícola necesita regulación especial por las condiciones climáticas y geográficas. Los trabajadores de dirección requieren normas específicas por su nivel de responsabilidad. Esta característica demuestra que el derecho laboral venezolano adapta la protección del trabajador según la naturaleza del servicio, garantizando asimismo que sus derechos no se vean afectados por la particularidad de su actividad. Dando un aporte personal más hacia el tema, estas características especiales reflejan que el derecho laboral venezolano no aplica reglas rígidas, sino que se ajusta a la diversidad de actividades productivas del país. Considero que esta flexibilidad es positiva porque permite proteger al trabajador sin ignorar las partículas de cada sector. En otras palabras, el contrato laboral no es un documento uniforme, sino un instrumento que se adapta a la realidad de cada trabajo. Para concluir esta presentación, esto demuestra que el contrato laboral es mucho más que un simple acuerdo entre el trabajador y el empleador. Es el eje central del derecho del trabajo y el instrumento que activa toda la protección jurídica que ofrece la ley. A lo largo del estudio de esta investigación quedó claro que la relación laboral se configura cuando concurren 3 elementos: la prestación personal del servicio,
la subordinación jurídica y la remuneración. Estos elementos no solo definen el contrato, sino que garantizan la estabilidad, equilibrio y justicia dentro de la relación de trabajo. También se evidenció que los contratos laborales pueden clasificarse en indeterminados, determinados y por obra, cada uno respondiendo a necesidades productivas distintas, pero siempre bajo un enfoque protector hacia el trabajador. La ley privilegia la estabilidad, pero al mismo tiempo permite modalidades temporales cuando la naturaleza del servicio lo exige. Asimismo, durante toda esta investigación, las características según su especialización en el trabajo, como el doméstico, el agrícola, los cargos de dirección, demuestra que el derecho laboral venezolano reconoce que todas las actividades en las mismas se desarrollan en unas mismas condiciones. Por eso, adapta la regulación a la actividad de cada sector, garantizando siempre la dignidad humana y el respeto a los derechos fundamentales. En síntesis, este estudio me permitió comprender como estudiante el contrato laboral no es un documento rígido, sino un mecanismo para armonizar intereses y asegurar todas las relaciones del trabajador. Desde una perspectiva académica, esta investigación fortaleció mi capacidad de análisis jurídico y reafirmó la importancia del derecho al trabajo como herramienta esencial para la justicia social y el equilibrio en el ámbito laboral. Espero haya sido de su agrado esta presentación. Nos vemos en una próxima cátedra. Se despide Paola Bedoya.